En el día de hoy vamos a hablar de radiación. ¿Qué es la radiación? La radiación es un mecanismo que comprende la emisión de la energía interna de un objeto tras haber ocurrido transferencia de calor, o cualquier tipo de emisión en su defecto. Las longitudes de onda de interés para la transferencia de calor van a estar en el rango entre 0,1 y 100 micrómetros. Entonces vamos a ver en primer lugar la radiación de un cuerpo negro, donde su poder emisivo máximo que puede lograr se simboliza como E sub B igual a sigma por T a la cuarta, y donde sigma es la constante de Stefan Boltzmann. Ahora también tenemos el poder emisivo espectral de un cuerpo negro, el cual va a estar en función de la longitud de onda y de la temperatura, el cual va a ser la constante 1 sobre lambda a la quinta por la exponencial elevado a una constante 2 dividido en lambda por la temperatura menos 1. Tanto la constante 1 como la constante 2 están dadas por el principio que nos indica este fenómeno. El comportamiento afín a lo dicho anteriormente es el siguiente, donde podemos rescatar las siguientes observaciones. Si lambda aumenta, es decir, si la longitud de onda aumenta, la temperatura va a aumentar. Ahora, si tenemos una longitud de onda constante, es decir, para cualquier valor de lambda, si la temperatura aumenta, quiere decir de que el poder de emisión espectral va también a aumentar. Y ahora, si la temperatura aumenta, la curva se va a desplazar a la izquierda, lo cual va a significar que una fracción más grande de la radiación se emite con una longitud de onda más corta. La intensidad de radiación también se define para un tramo entre 0 y lambda, es decir, si ya no queremos encontrar todo el espectro y queremos encontrar solo una parte, es decir, por ejemplo, esta zona, la vamos a poder encontrar con la integración entre 0 y lambda del poder de emisión espectral por el diferencial de lambda. A su vez, la fracción de radiación emitida por un cuerpo negro está definida como la división entre el poder de emisión espectral de un cuerpo negro y el poder de emisión de un cuerpo negro en su máxima expresión. También vamos a introducir el valor de ángulo sólido, que se define como la derivada de un área normal versus radio al cuadrado, y este diferencial de área normal va a ser la diferencial del área por el coseno de alfa. El esquema que explica este fenómeno se muestra a continuación, donde en el plano, es decir, en x, y o en las coordenadas si queremos polares, también en r, θ, se define el ángulo alfa en el suelo y x está proyectado en tres dimensiones. Entonces, también podemos darnos cuenta que desde una fuente puntual se emiten varias emisiones, las cuales van a tener una dirección en particular según la superficie con la cual se confronte. Por lo tanto, vamos a definir el factor de visión, el cual depende de la orientación y de la relación entre la superficie. Vamos a definir como f y j, o bien f de i en dirección j, la cual va a ser la fracción de la radiación que sale de la superficie i y choca con j. F sub ij, que va a ser la fracción de radiación desde un área I hasta un área J, va a ser la razón entre el flujo entre el área I que va hacia J sobre el flujo que hay en área I. Por lo tanto, vamos a tener que la fracción de radiación desde el área I al área J va a ser 1 sobre AI por la integral doble de coseno de teta de I por coseno de J, todo esto dividido por pi r cuadrado y multiplicado por el diferencial de área en I por el diferencial de área en J. Donde tenemos que esta es la razón de radiación en AI, y por consecuencia el flujo de AI a AJ va a ser la razón de radiación que sale de AI hasta AJ. Donde a su vez este flujo va a ser JI por el diferencial de AI, y esto va a ser pi por la intensidad en I por el diferencial de I, donde JI va a ser la radiosidad en I y la intensidad en I. Y a la vez describiendo los factores anteriores, tenemos que el flujo del diferencial de AI al diferencial de AJ va a ser la intensidad en I por el coseno de teta en I por el diferencial de AI por el diferencial
del ángulo entre dos 1, el cual también se simboliza de esa manera. Entonces vamos a tener las relaciones del factor de división. En primer lugar, reciprocidad, el cual la fracción de j a i va a ser igual a la fracción de i a j cuando i sea igual a ij, y va a ser distinto cuando i sea distinto a j. La regla de la suma nos dice que las contribuciones de cada una de las fracciones desde i a j van a ser 1 para cada una de ellas. La superposición nos indica que si tenemos una fracción de i que va hacia jk, va a ser la suma de la primera en i hasta j más de j hasta k. Y finalmente la simetría es que si tenemos j y k que son simétricas respecto a una superficie i, entonces la contribución desde i a j va a ser igual a la contribución desde i a k. Ahora vamos a pasar al ejercicio propuesto. En un recinto cilíndrico sale una fracción de radiación por la base del recinto en la parte superior de la superficie. Se sabe que el radio interior del anillo con el exterior, con el radio total del cilindro, están en la relación 1, 2 y A3 respectivamente, y la altura es equivalente a la suma de los tres radios siendo el valor de 24. Determine la fracción de radiación que sale. Entonces la solución, esta es la figura que nos representa lo que nos dice el enunciado, y aquí tenemos las dos condiciones. Con lo cual obtenemos que el radio 1 es de 4, el de 2 es de 8 y el de 3 es de 12. Se sabe además también que la fracción de 1 a 3 va a ser igual a la fracción de 1 a 2 más la fracción de 1 al anillo, que es lo que queremos determinar finalmente. Con lo cual tenemos que encontrar las siguientes relaciones. La altura que tenemos sobre el radio 1 y el radio 2 sobre la altura. Con estos dos valores nos vamos a la figura 13-17 de figuras concéntricas del libro Sengel, donde interceptando estos dos valores vamos a encontrar que la fracción de 1 a 2 va a ser igual a 0,1. De igual manera vamos a hacer dichas relaciones con la emisión y la fracción de 1 a 3, con lo cual nos da 0,2, y finalmente la fracción de 1 al anillo va a ser la resta entre la fracción de 1 a 3 y la fracción de 1 a 2. Gracias por ver el video y espero que estén bien.